Yo creo que de alguna manera a él le debemos lo que hizo después Eugenio Derbez. Lo llevó hasta ser representante del humor en TV Azteca para irse al mundial, ¿no? Y hacer sus... Hacía esto con la capa, ¿no? Le traía una capa y de la capa sacaba que fueron los primeros en hacerlo y luego ya después todos trataron como de imitarlo. Creo que revolucionan no solamente la televisión deportiva. Ponchito entrevistó al comandante Marcos, al subcomandante Marcos. Muy buenas noches, bienvenidos a Comedypedia, la enciclopedia de la comedia. Y esta noche tenemos a nuestro primer invitado. Él es el señor Carlos Rodríguez. Hola, este es el sistema comedipediadizador del Dr. Chunga. Comedypedia, la enciclopedia de la comedia, con Osvaldo Esparza. Y ya estamos aquí en otro tomo más de Comedypedia, la enciclopedia de la comedia. Yo soy su anfitrión Osvaldo Esparza y es un gustazo volver a estar aquí con ustedes. Hablando de comedia, hablando de esto que nos fascina, los jajás, los jejés, los jijís. Y pues estamos muy contentos porque hoy es también, pues, como siempre, tenemos unos invitadazos que a veces digo, qué chido que la gente viene aquí a Comedypedia y quiere hablar de comedia y me contacten y, hey, quiero hablar de tal y, Simón, vente para acá. Y ya están aquí. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos a alguien muy especial. Él es un stand-upero, bueno, entre tantas cosas, él es stand-upero, él es maestro, ha sido seminarista, si no me equivoco. No sé qué más, ahorita vamos a ver de él un poco más. Él es el señor Carlos Rodríguez. ¿Cómo estás, Carlos? Un aplauso para Carlos. Hola, no, pues muchas gracias por la invitación a este programa. Me gusta mucho hablar de comedia, entonces pues creo que es el espacio indicado. Es todo. Sí, claro que sí. Y bueno, hablando de comedia, ¿cómo fue que te iniciaste en la comedia siendo, bueno, no sé qué fue, fuiste primero maestro, fuiste primero seminarista, qué fue primero la gallina o el huevo, qué rollo? Bueno, siempre he estado expuesto a la comedia, me formé viendo la televisión, ¿no? Soy la generación que se formó viendo televisión, toda la barra cómica de Televisa, TV Azteca, las caricaturas, entonces siempre estuve expuesto así a la comedia y también un poquito de mi familia siempre fue como parte del lenguaje, ¿no? Del lenguaje del amor, ¿no? Del chiste, del sarcasmo, del pensar rápido para regársela a un hermano o mis papás o lo que sea. Entonces siempre estuve expuesto así a la comedia, siempre me gustó mucho esta parte y luego también los escenarios también me llamaban mucho la atención, desde chico ahí me llamó la atención, tuve oportunidad de estar desde la primaria en alguna obra de teatro, y así, o sea, siempre he estado expuesto a la comedia, ¿no? Siempre ha sido parte como de mi lenguaje, claro. Siempre. Qué bien. Y bueno, ¿cómo llegaste ahora sí a subirte a un escenario? Porque no es lo mismo el que ser el chistoso de la familia o ser el que hace comentarios suspicaces, ¿no? Y de repente ponerte en un escenario que es totalmente diferente. Sí, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a ese punto? Sí. No, nunca fui así como el chistosito así que se paraba en la clase, hacía el chiste, la broma. Siempre fui así como así el comentario más perspicaz, más así en corto. Pero bueno, ya concretamente al stand-up llegué por medio de mi esposa. Bueno, yo estuve casado, ahora soy viudo, lamentablemente mi esposa muere por enfermedad, pero ella le encantaba la cultura americana. Entonces, por ella me acerqué yo a la comedia americana, específicamente al stand-up. Le gustaba mucho, por ella conocía a Chris Rock como stand-upero, a Dave Chappelle, a Fluffy, a muchos otros stand-uperos. La comedia norteamericana también me llegó por medio de ella. O sea, ya era súper fan de Friends, de Seinfeld, y de otras sitcoms así más, Married with Children, así, o sea, muchas, Saturday Night Live, que yo la verdad es que no había estado expuesto a eso hasta que me empecé a convivir con ella, y ella fue la que me acercó al stand-up, y luego empecé a consumir stand-up mexicano y de España también, y me empezó a llamar la atención.
tenemos un plan también de ponernos a escribir. Ya hemos hecho ahí alguna cosa. Viene, bueno, solo empezamos a trabajar en la pandemia. Viene su enfermedad. Se enferma, se va degradando, pues ahí sus capacidades comunicativas, su capacidad intelectual siempre se mantuvo, pero pues ya de repente ya no podía hablar, no podía expresarse con facilidad y bueno, pues termina falleciendo y yo me quedé siempre con esa espinita de hacer humor, de hacer stand-up y ya pues un poquito entre la depresión que vino, después la relación no fue fácil ahí con o sea, superarlo, pues, todo esto. Claro. Y me topé con el especial de de Alex Fernández, el Sin Toronja. Fuimos una de mis hermanas y yo. Ese día estuvo fatal, fue un día muy terrible, no queríamos ir. Estábamos los dos así tirados deprimidos ahí. Y al final nos animamos, dimos fuerza entre los dos y fuimos a ver el Sin Toronja, Alex Fernández. Y ahí fue como... Dije, o sea, todo lo que estoy sintiendo ahorita, depresión, ansiedad, el estrés, todo el duelo, eso... Este vato también lo está transformando en comedia, ¿no? Ese fue como el mensaje y me gustó mucho. A la semana o a los 2 días fui con mi terapeuta, platicamos, y ya me dijo, pues escribe todo lo que sientas, escribe tu proceso, cómo lo vas viviendo. Y cuando me puse a escribir, me di cuenta que me iban saliendo algunos chistes, ¿no? Que yo le decía a mi esposa mientras estaba enferma y para tratar de animarla y todo, Y entonces dije, ok, pues vamos a escribir acá comedia, voy a escribir comedia. Escribí unos chistes, fui una vez a un open a ver cómo estaba el asunto, no me subí, luego mandé ya ahora sí mandé un mensaje para subirme ya a un open de público difícil y así pues me subí, conté mis 3 chistecillos sobre mi situación de estar de viudez y pegaron y pues a partir de ahí pues ya, o sea, se siente lo hice un poquito como catarsis, un poquito como homenaje recuerdo a mi esposa, un poquito porque las ganas de decir algo, de expresar algo, de transmitir algo también. Y pues a partir de ahí pues me he ido, pues yo creo que bien. Está bien, Carlos, está bien. Bueno, pues qué padre que pues historia, pues una historia muy interesante, ¿no? Y digo, es triste, pero a la vez... pues nos notamos que la comedia es muy poderosa, ¿no? Y la comedia, pues puede lograr muchas cosas. Claro, hace reír, pero también tiene ese trasfondo, ¿no? Sí, de liberarte, de catarsis, ¿no? Y que mucha comedia surge de la tragedia realmente, ¿no? Así es. O sea, y yo lo he vivido en primera persona, pero también veo que muchos otros comediantes también recurren a esta parte que uno podría considerar como trágica, triste, depresiva de su vida para transformarla en comedia y de alguna manera superarla, ¿no? Es una forma terapéutica también de verlo. Claro. Y pues bueno, qué bueno que estás haciendo esto y que te ha servido. Y a la vez que pues de esta forma... pues tu esposa siempre estará presente, ¿no? Ahí siempre va a estar aquí. Y qué padre que esta historia la cuentes y que tengas la confianza de hacerlo aquí con nosotros. Y pues bueno, vamos a ir al punto, al grano, ¿no? Ya que conocemos un poquito más de Carlos. ¿Cómo llegaste? Vamos a decirle de qué vamos a hablar. Vamos a hablar del señor, uno de los tops míos también, que es Andrés Bustamante, mejor conocido como el Wiri Wiri, ¿no? Ese vato es un genio. Ese vato es un... No sé, como que es de otro mundo el vato y llegó aquí a la tierra y no sé. Sí. ¿Cómo llegaste a descubrir la comedia de Andrés Bustamante? Pues igual, muy chico, haciendo zapping en el control, ¿no? O sea, te digo que me formé viendo la tele, entonces en el horario ahí me topé alguna vez con
con su programa en, creo que todavía está en Imevisión. Imevisión, ¿no? que los que no sepan qué es Imevisión. Imevisión fue antes de que fuera TV Azteca, antes de que fuera este rollo. Era un canal así que salió de repente, ¿no? Que nomás existía Televisa. Ajá. ¿No? En aquel tiempo, ¿qué era? ¿Qué estamos en los 80s, 90s? Por ahí. Finales de los 80, sí. Ajá. Entonces, de repente sale este canal Imevisión, que dije, pues, ¿qué es Imevisión? ¿No? Empezaron a decir, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué es Imevisión? Entonces, era un canal que me acuerdo que cuando empezó no había comerciales, todo era seguido. O sea, toda la programación era seguida, sin comerciales. Y dices, que toda madre, no hay comerciales. Y había como caricaturas, había series de otras partes. Me acuerdo que ponían mucho Kissy-Fur, caricaturas de Kissy-Fur. Sí. Había unos muñequitos que me gustaban mucho que se llamaba Hola Spencer, no sé si lo llegaste a ver ahí en Imevisión también. Y dentro de todo esto estaba, bueno, también aparte del señor Wiri Wiri, el Andrés Bustamante, estaba también Víctor Trujillo y su compañero, ¿cómo se llama su compañero? Yo no me acuerdo. Ausencio Cruz. Ajá, en la caravana. La caravana. Entonces, la caravana y el Wiri Wiri era así como que, o sea, una comedia muy fresca, muy diferente a lo que no veías en Televisa, que no veías en ninguna parte y que llegan estos vatos y de repente, cabrón, se mueve los ojos de que siempre estaban en Televisa, se empiezan a mover para otra parte, ¿no? Ajá. Y bueno, luego Imevisión ya se convierte en TV Azteca, la compra Ricardo Salinas y es TV Azteca. Pero sí, ahí fue cuando empecé a ver el Wiri Wiri, ¿no? Y me acuerdo la cancioncita, ¿no? Hasta eso, o sea, el intro era una maravilla, ¿no? Muy característico. Muy característico, un círculo negro donde se metía y hacía, y pues ahí me llamó la atención, me llamó mucho el tipo de comedia que hacía muy, muy fresco, aunque era comedia de sketches y ya había habido programas de sketches muy, muy interesantes a lo largo de la historia de la televisión. El Wiri Wiri tenía algo diferente, o sea, así como dices, un genio con muy poco, hacía mucho, ¿no? Con un poco, bueno, sí se caracterizaba, usaba muchos, sacaba personajes látex y ese rollo, ¿no? Sí. Pero una comedia muy, pues que combinaba todo, era comedia física, comedia de juego de palabras, comedia de referencias, de props. Ajá, o sea, el sketch, o sea, tiene un recurso muy, muy importante Andrés Bustamante. Y aparte muy blanco, su humor era muy blanco. Bueno, no sé qué, digo, yo sé que de repente ya después se fue un poquito más heavy cuando ya era el hooligan y todo ese rollo, ¿no? Ajá, sí. Pero bueno, en sus principios era totalmente un humor blanco, sacaba estas genialidades con sus aparatos que inventaba y que eran para cualquier cosa, ¿no? Podían ser para no sé, para destapar el baño, ¿no? De una forma más... Para cuidar bebés, para comer tacos. Sí. Sacaba así como que, acá látex, velcro, ¿no? Sacaba cosas de su vestuario pero entonces era esta comedia que no era sketch, sí, pero no era el sketch tradicional de que los que veíamos en Televisa, ¿no? Que la escuelita o que el papá y la mamá, o sea, era este vato casi siempre solo, ¿no? Y haciendo, frente a la cámara, haciendo su magia. Sí. Y una comedia totalmente fresca y que no se veía sí, no la habíamos visto hasta ese momento. Y yo creo que de alguna manera a él le debemos lo que hizo después Eugenio Derbez. Yo creo que Eugenio se nutre mucho de lo que hizo Andrés. Mucho. Así es. Que fue que ahí existía una rivalidad ahí entre ellos. Que la verdad eran compas. Pero creo que más bien las televisoras, ¿no? Le hicieron que sí, los enfrentaban, pero sí me parece que Andrés estaba un poquito más, 2-3 peldaños arriba. Sí, y bueno, como que es un humor más inteligente, más acá, más ingenioso, no sé. O sea, es algo que tiene ahí Mr. Andrés Bustamante que afortunadamente tal lo tenemos entre nosotros y que esperemos que otra vez vuelva a surgir, porque pues más sale de cuando están los mundiales, ¿no? Sí. Pero pues de repente hay un programita, ¿no? De vez en cuando, de perdida, pues... No, sí, que aparezca haciendo cosas en pantallas. Sí, el Wiri Wiri, que tiene que regresar el Wiri Wiri algún día. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de Andrés Bustamante, ¿no? Vamos a ver. Así ahora que tengo el micrófono de frente, ahora me tapa la pantalla, pero muy bien. Entonces, Andrés Bustamante es un comediante, actor, compositor y cantante mexicano originario de la Ciudad de México. Nació el 27 de mayo de 1959. Conocido como el Wiri Wiri, es hoy por hoy uno de los mejores comediantes de México y muy consentido del público.
Cuenta con una experiencia en los más grandes escenarios a nivel nacional e internacional y se ha posicionado desde el principio en el gusto del público mexicano. Es un exitoso humorista de la comedia, célebre por su programa de televisión El Wiri Wiri y por multitud de personajes que presentó ahí mismo en otros programas, como los protagonistas. Su humor característico es el prop comedy, que es lo que hablamos, que agarra muchos props, en el cual hace uso de diversos artefactos de utilería. Él es hijo de Andrés García de Bustamante, inmigrante catalán, después de terminar inmigrante catalán. Y después de terminar sus estudios universitarios, entra a trabajar en el Consejo Nacional para la Atención de la Juventud y en el área audiovisual de Bellas Artes. Hay dos cosas. Una vez escuché una entrevista que cuenta que empieza en los escenarios sí por su papá. Es que su papá lo llevó a comprar a una tienda de magia en la Ciudad de México. Y ya compraron el truco, ¿no? O sea, lo hace el mago y luego si te gusta el truco pasas a otra parte donde ya te lo enseña. Ya se lo compras, pues. Y luego ya te enseña cómo hacerlo. Y dice, ya compramos 4 trucos. Y si yo me presentaba como el mago Alexevich o Alexeyev, no me acuerdo cómo se llamaba. Y si andábamos ahí por todas las fiestas de amigos, familiares y yo haciendo acá mis trucos, ¿no? Y que ahí empiezo un poquito a forjarse pues en el performance, ¿no? Hacer un poquito de performance. Y luego ya en la universidad estudia una carrera que en aquel tiempo era muy novedosa, que era Ciencias de la Comunicación. Ok. Que estamos hablando de, ¿qué será? Principios de los 80s tal vez. Sí. Una carrera muy nueva en aquel tiempo. Y cuenta que precisamente José Ramón Fernández fue su maestro en una de las materias de la universidad. Entonces ahí se conocieron. Pues tener la confianza, ¿no? Sí. De hacer todo lo que hacían. De todo lo que le hacía, sí. Y bueno, después de lo que dijimos de que trabajó en el Consejo Nacional para la Atención de la Juventud y en el área audiovisual de Bellas Artes, después de ahí se fue a la Unidad de Televisión Educativa Cultural de la SEP. Su función ahí fue la de coordinar series infantiles con la tarea de preparar una de nombre Los Cuentos del Espejo. Preparó esa serie infantil. Durante la selección del actor que debía conducir la serie, Bustamante interpreta la rutina que debía ejecutar los aspirantes para demostrar que no era difícil. Nacho Durán, el director de la serie, lo vio y le dio el papel, ¿no? O sea, nomás estaba de ejemplo y lo vio el vato. No, pues ya tú quédate. Pues tú quédate. Pues, ¿qué más queremos? Estás aquí tú. El programa se transmitió por Canal 11 con Bustamante interpretando a Timo, su primer personaje en televisión. A mediados de la década del 80, su hermana mayor, Maris Bustamante, montaba un espectáculo al lado de su esposo Rubén Valencia en el bar El Cuervo. Maris invitó a su hermano a hacer un número dentro del show y él escribió El usurpador de sombras, donde interpretaba a un merolico que vendía una loción mágica. Luego de eso, Alejandro Aura, dueño del lugar, le propuso crear un espectáculo donde se presentara él solo. Basándose en la película de El Gabinete del Dr. Calgary, una película de 1920, nombró su espectáculo El Gabinete del Dr. Wiri Wiri. Y ahí surgió el personaje, sí. Eso también lo vi que lo contaba en una entrevista precisamente, que hacía esto del merolico, que sacaba acá que hacía esto con la capa, ¿no? Que traía una capa y de la capa sacaba no me acuerdo si era un resorte o una mano extra. Entonces, que hacía ahí todo este tipo de trucos que quizás su etapa de mago le ayudó ahí a diseñar, a inventar. Pero sí, así empieza también ahí con su hermana. Así es. Después, a mediados de los 80, aparece como presentador del programa Los Cuentos del Espejo, creado por la Unidad de Televisión Educativa y Cultural UTEC. Y hoy en día se llama DGTVE. En él aparecía como Timo, quien junto a una voz femenina en off invitaba al público infantil a la lectura y el uso de la imaginación. El personaje de Timo evolucionaría en cierta forma a su personaje de Andrés, en el que se caracteriza como él mismo. Este programa, al ser una producción de una dependencia de gobierno, se emitía en varios canales de la red de Mevisión, televisores estatales y algunos espacios del gobierno en la televisión de la iniciativa privada.
aunque se difundió más por el canal 11 del IPN. Sin embargo, en el programa Entre Amigos de Alejandro Aura, donde Andrés fue invitado por para amenizar la emisión, fue donde su carrera se catapultó con sus personajes e intromisiones. Entonces, pues el vato pues, solito se fue escalando, ¿no? Con todo su talento. Pues todo el mundo lo veía y este güey está bueno. Sí, mételo para acá. Y la capacidad de improvisación, de interrumpir ahí con un comentario inteligente, y la creación de los personajes también. Y, o sea, sí. Ahí se fue escalando. Y pues bueno, en su trayectoria, realiza muchos espectáculos, adecuando su espectáculo a cada cliente y sus maravillosas conferencias a estudiantes y empresas. Ahorita anda, hace conferencias y hace, pues acá estos shows un poquito más como enseñando algo, ¿no? Ajá, empresas privadas, y que ahorita trabaja más por el área privada con sus proyectos empresariales y bueno, esto de más bien de conferencias, de motivación, humor, un poquito, y que pues es lo que está haciendo, a lo que se dedica. Así es, y pues todo este trabajo que caracterizó el Wiri Wiri, pues lo llevó hasta ser representante del humor en TV Azteca para irse al Mundial, ¿no? Y hacer sus chistes a otros países. Esa es una etapa muy revolucionaria de la televisión mexicana. O sea, yo creo que entre él y Víctor Trujillo y José Ramón Fernández, que fue el que los invita, creo que revolucionan no solamente la televisión deportiva, o sea, sí, definitivamente, porque fueron los primeros en hacerlo y luego ya después todos trataron como de imitarlo. Pero también en general, o sea, la televisión en general, porque ya se veía la comedia como una parte de toda una programación deportiva, a tomar el deporte como pretexto para la comedia, para la cultura, todo eso. Entonces, me parece que fueron ahí revolucionarios en ese sentido y que transformaron la televisión, por supuesto deportiva, pero también en general, ¿no? Claro. Sí, y fue un exitazo, porque... Por ejemplo, yo que no veo deportes o que no me gusta el fútbol, yo tomo se sintonizaba a la hora de la comedia, ¿no? Ajá, o sea, sí. Sí, o sea, era rating también, o sea, les ayudaba un chorro. Sí, era aprenderle a esa hora y a la hora que sabías que iban a salir los segmentos. Y también que tenía una capacidad muy grande de crear personajes. Creo que también en una entrevista vi que hacía una cuenta rápida y tengo más de 200 personajes. O sea, algunos nada salieron en un segmento para ese país. Ajá. Y bueno, que así surgió, por ejemplo, el Dr. Shunga, que es un coreano, un inventor coreano. Lo sacó para las Olimpiadas de Corea del 86. Ajá. No, 88. Que fue la primera vez que estuvo invitado. Entonces sacó al Dr. Shunga para Corea. Y luego ya después en cada país que iba sacando un personaje o varios. Diferentes. Sí, y algunos se fueron quedando como el Dr. Shunga. Por ahí tenía uno que se llamaba Horacio Cascarín. Ajá. Bueno, muchos. El militar que decía, yo no voy a la guerra, yo no voy a la guerra. Mambrú Molotov. Se me da mucha risa. Está muy chido. Sí. Siempre salía lastimado con sus propios inventos, ¿no? Así es. Bueno, ahorita vamos a hablar de sus personajes porque tenemos aquí la lista de personajes que ha hecho Andrés Bustamante, que así son, bueno, no hemos hecho por todos porque son un chorro. Pero bueno, vamos a hablar de los más bonitos, más principales, más icónicos, ¿no? Sí. Bueno, pero también tuvo un canal de cable. Ah, sí. Hizo su propio canal, Ponchivisión. Su propio Comedy Central, como que dice, ¿no? O sea, porque era de comedia, era un canal de comedia. Un canal de comedia donde ahí pasaban películas de, por ejemplo, Los Tres Chiflados, de los hermanos Marx, y algunos sketches del propio Andrés. Sí, tenía su propio canal. Sí. Que no fue como que un éxito medianón, no fue como que el que quería probablemente él. Sí, será porque era el cable de paga, ¿no? Y luego pues seguramente mantener un canal de televisión no es precisamente barato, ¿no? Entonces falta de patrocinadores, falta de distribución por ser un canal de cable. El cable pertenecía, o la compañía de cable pertenecía a Televisa.
Entonces hay creo que el acuerdo era que, o sea, lo iban a dejar hacer lo que quisiera, pero tenía que aparecer en algunas ocasiones ahí en Televisa. Ajá. Y sí, tuvo un paso efímero, pero mientras duró estuvo interesante ahí la propuesta de aventarse a hacer un canal propiamente de pura comedia. De pura comedia, está bien chido. Antes de Comedy Central y todo esto está muy interesante. Y ahorita que hablas de que tenía que estar aparecer en Televisa de vez en cuando, pues cuando lo hizo, marcó historia porque se hizo el crossover entre Eugenio Derbez y él, ¿no? Que cuando Eugenio Derbez tenía la XH Derbez, que también era tiempo de Derbez, o sea, él compraba su tiempo a Televisa. Entonces tomó esta oportunidad de que, pues, este es mi tiempo, o sea, no me pueden decir nada. Pues trae a Andrés Bustamante, ¿no? Y fue así como verlos juntos, así como que, ay, güey, haciendo los personajes cada quien. Sí. Y fue así como que mágico, ¿no? Ver a esos vatos, los dos. Sí, fue más épico que ver a los Spider-Man juntos, ¿no? Sí, y sí, verlos improvisando y rosteándose también por los personajes, ¿no? Así, Andrés le criticaba que le había robado algunos personajes y el otro le dice, no, pero yo salgo todos los días. Estaba muy, muy padre ese sketch. Y también Al Ramón también lo tuvo ahí entrevistándolo. Sí, también. Estuvo muy chido. También fue otro... Pues sí, marcó historia también porque pues no veías a Andrés Bustamante en Televisa. No, de repente verlo ahí... Era así como que wow. Así como de hecho, era la kriptonita de Televisa, exacto, ¿no? O sea, era el que le tumbaba rating a Televisa en la barra cómica y verlo ahí interactuando con Al Ramones, que era el símbolo de Televisa, pues fue épico también. Sí me acuerdo cuando que lo vi en vivo y pues también Andrés lo jugaba mucho con Al, o sea, lo puso en jaque ahí en varias ocasiones, ¿no? Ahí dice, cuando sale con el personaje de Ponchito, le dice precisamente, no, yo vengo aquí a ver mis instalaciones, ¿no? Yo soy dueño de un canal de televisión, tú eres un conductor, vengo aquí a ver lo que compré y así. Muy, muy, muy divertido lo que hicieron. Qué chido, Carlos, qué chido tenerte aquí porque la mayoría de invitados que tengo ven los programas, pero ya después porque están más chavos, ¿no? Pero ahorita tú que estás casi de mi edad, los vimos en vivo. Sí, los vimos en vivo. Cuando todo está pasando. Cuando todo está pasando, lo estamos viendo. Sí. Así que nadie nos va a contar otra cosa. No, ya, yo me acuerdo. Por fin, René. Alguien que no es más joven que yo. Y bueno, vamos a hablar un poco de los personajes de Andrés Bustamante, ¿no? Bueno, como dijimos, empezó con Timo, que era el conductor de los cuentos del espejo. Ya portaba su característico bigote, solo que pintado de color morado a su lado, que cambiaba de color por los efectos del cromo, que era la novedad de ese momento. Y se complementa con sombrero de copa, botas y sudadera roja. Ese era el personaje de Timo, que en sus inicios de Andrés Bustamante. Y después hizo el Antento o el tío Polito. Uno de sus primeros personajes en televisión es un técnico de telecomunicaciones que siempre está hablando por radio con la muletilla. Sí. Atento. Por cierto, él es el hermano menor de Ponchito. Ándale, está el multiverso. Ándale. Sí, el Antento, sí llegué a verlo. Okay. Y Ponchito, inicialmente dueño de una agencia de viajes. Este personaje ha evolucionado hasta convertirse en el principal alter ego de Andrés Bustamante. Sí, Ponchito también era un gran personaje. Y una de las características que decía Andrés de Ponchito es que Ponchito puede decir lo que sea. O sea, él es totalmente libre y no va a tener consecuencias de decir cualquier cosa. Entonces, yo creo que lo usaba mucho Andrés para decir cosas políticamente incorrectas o cosas difíciles de decir incluso para la comedia, pues usaba el personaje de Ponchito para hablar. Un gran personaje el Ponchito. Pero igual, o sea, no vamos a lo mismo, o sea, con lenguaje totalmente limpio. O sea, yo nunca, no me acuerdo de haberlo escuchado decir una mala palabra en aquel tiempo, pues. No sé si ya evolucionando a esto que fue de los mundiales. No sé si llegó a usar alguna palabra altisonante, pero yo que lo recuerde, yo nunca recuerdo haberlo escuchado decir algo. Sí, no, sí jugaba mucho con el doble sentido. Sí, doble sentido, claro, pues es característico de un mexicano. Con el albur, sí, también ahí se iba a alburear a José Ramón y a otros, pero sí, siempre fue muy,
muy respetuoso de las formas de televisión de ese momento, sí. Así es. Y luego, pues claro, Doctor Chunga, el clásico, inspirado. Es más, Ponchito entrevistó al comandante Marcos. Al subcomandante sí, Marcos. cierto. Hay Sí, una me entrevista ahí cuando ahí se me hace que sí está un poquito nervioso pues, ¿cómo Ponchito. Está muy, muy detenido. Y luego ya el comandante empieza a juguetear también, sin salirse de su personaje de comandante o subcomandante, pero empieza a juguetear un poquito. La entrevista es muy cortita, pero fue histórica también porque o sea, un personaje cómico entrevistando a un personaje tan solemne, tan serio como, o sea, que con una propuesta política e ideológica y militar muy seria como el subcomandante Marcos. Y también creo que por ahí, no me acuerdo si tuvo también algún sketch con Vicente Fox, no me acuerdo. Sí me acuerdo de algo así, ¿eh? Bueno, no me acuerdo. Me acuerdo que Derbez sí, pero no me acuerdo si Ponchito también por ahí entrevistó a Fox. Pero el comandante Marcos sí me acuerdo. Ok. Y para las nuevas generaciones que están viendo esto, están escuchando esto, si ustedes no saben en la comparación entre el subcomandante Marcos y el Ponchito, o sea, pues obviamente no es de su generación. Hagan de cuenta que es como cuando Kay del Castillo entrevistó al Chapo. Guardando las respectivas proporciones, sí, pero algo así. Algo así. Eso era la importancia de entrevistar a alguien que no daba entrevistas, ¿no? Que era así como que muy... A mí no me metes en sus rollos. Pues bueno, estamos con el Dr. Chunga. El Dr. Chunga está inspirado en las innovaciones de Asia en los 80s. Andrés Bustamante presentó en las Olimpiadas del Seúl del 88 un científico inventor de origen coreano. Se caracteriza por sus dispositivos mimetizadores para sortear problemas cotidianos y su risa muaja. Y su ayudante, por supuesto, es el profesor Yuli. Que el Yuli... no sé si Yuli sabía qué estaba pasando. Pero que más estaba ahí. Nomás decía, sí. Güey, está el mimetizador. Yo creo que como que aquí párate, güey. Yo te voy a decir cosas, tú me dices que sí, güey. Ni siquiera sé si sabrá español, no, quién sabe. ¿Quién sabe? Nomás decía el doctor Chunga. Y Yuli. ¿Se podrá hacer un doctor Chunga hoy en día? No creo, ¿verdad? No, si es políticamente incorrecto, sí. Sí, desde el maquillaje, desde el todo, ¿no? Sí, desde los ojillos, así, el nombre, el propio nombre. Se estuve jugando ahí con los nombres coreanos, ¿no? El Lee, Jung, Chung, y ya salió Chunga, pero sí, yo creo que hoy no. Hoy no, Andrés Bustamante, por favor. Digo, él ya se quedó así, pero pues creo que nunca ha tenido problemas tampoco de... Hasta eso no la cancelaría. Esperemos que no la cancelen por este programa. Pero hoy hacer un personaje así tan estereotípico se me hace que no podría. Así es. Pero esa es otra genialidad. O sea, lo hace muy estereotípico sin ser realmente ofensivo. Es una genialidad. Cae bien, ¿no? Sí, o sea, no se va así heavy. A lo burdo. No se va heavyando, exacto. También tenemos uno que se llama Greco Morfema. Ese me encantaba. Es un maestro español, miembro de la Real Academia de la Lengua de Fuera, que se dedica a diseccionar palabras para explicar su significado auténtico. Usaba la frase el sufijo, prefijo, me fijo, para hacerlo bien, para dar pie a las explicaciones del origen de las palabras. De eterno pleito con una planta carnívora, ¿es cierto? Es cierto. Sí, sí explicaba ahí las palabras, ¿no? Comedia viene de come, que es comer. Y así, o sea, nada que ver realmente, pero hacía mucho juego de palabras. Ese era el chiste de Greco Morfema. Que ahí se podría mucho comparar con la comedia de Derbez, ¿no? Con Armando Hoyos. Ajá, ¿no? Sí. Ajá. Por eso decían que, ¿qué pedo? Ahí, Derbez, ¿cómo que le estás ahí cerrando los personajes? La planta, sí. También tenemos el Hooligan, personaje surgido en el Mundial de México 86, después de los incidentes con hinchas ingleses. Su único fin es destrozar el escenario de TV Azteca en el último programa de los protagonistas en los Juegos Olímpicos y Mundiales de Fútbol, así como al conductor José Ramón Fernández. O sea, yo creo que ese es un personaje ícono, era
delicioso esperarte al último exacto. capítulo, el último día del mundial para ver al hooligan entrar ahí. O sea, ya tienes expectativas desde que empezaba el mundial. Sí. Sabías que el final iba a estar Iba el a ser- hooligan y estabas esperando eso. Y sabes que iba a destruir, pero no sabes cómo iba a llegar, ¿no? A veces llegaba con su torito, ¿te acuerdas? Trae un torito, a veces llegaba con con un bat de béisbol, a veces llegaba con un asha, no sé, o sea, así con... Y Le rompía los trajes a José Ramón. rompía el escenario, o sea, todo. Y cuenta en una entrevista con José Ramón, está platicando Andrés con José Ramón, y dicen que llegaban los de la televisión, dice, llegaban otros a ver ahí porque estaban todos en el mismo, Sí. en el mismo lugar. Stage. Y se llegaban los de la televisión japonesa, alemana, a ver qué estaba pasando. Si no entendían cómo llegaba un personaje, arrastraba por el piso al conductor, le cortaba la corbata, le rompía el traje, corte, lo limpiaban, le daban otro traje, se sentaba y lo vamos a ir con los deportes ahora. Dice, y no se lo explicaban, no se explicaban qué estaba pasando. Y dice, me preguntaban a mí, o sea, ¿y eso qué? O sea, si hacemos eso en Alemania, el conductor nos demanda, o sea, y no, pues así es México, carnal. Eso es lo que pasa en México, es un país muy, muy surrealista en ese sentido, o sea, y luego aparte, o sea, a José Ramón, ¿no? O sea, José Ramón que... Una figura muy respetada, ¿no? Sí, de que- conducción y de deportes. Y que lo hemos visto que es muy explosivo en incluso el aire, ¿no? O sea, que ha regañado, pendejeado a sus Colegas. a sus colegas y todo, que es muy muy visceral y todo. Y llega Andrés y no solamente con el hooligan, Ponchito también le hacía y casi y todos, pero el hooligan sí se pasaba. Y yo creo que era como, o sea, muchos quisieran haber hecho lo que hacía él, ¿no? O sea, es un personajazo el hooligan, así. Y quién de nosotros no quisiera llegar a hacer eso, ¿no? Así a algún lugar, llegar a destruir, ¿no? Así, Sí, vamos a- tienes carta abierta a hacer lo que tú quieras. Sí, O ajá. sea, nomás no mates a nadie. Nomás no los mates, güey. O sea, haz lo que quieras, güey. De ahí para abajo. Y en nombre de la comedia, además, ¿no? Del rating. También tenemos a Pepino Moretoni, Pino Moretón. que era retador del peligro y doble de acción. Lo tenemos- Ahí aventaban los muñecos, ¿no? Sí, Es bueno. un muñeco de Sí, o sea, se látex, aventaba ¿sí? y luego después el corte A, y luego el muñeco caía y después ya estaba ahí. Sí, era muy chistoso. También tenemos al profesor Horacio Cascarín, Ajá, Horacio que era Cascarín. eterno director técnico del equipo de fútbol. Los Mazacotes de Chicontepec Sporting Club, famoso por sus inventos y mañas tanto en el fútbol como en otros deportes. Sí, el Horacio Cascarín, un futbolista de barrio, así de llano, ¿no? Entonces le daba consejos para hacer trampa. Para hacer trampa o para que México ganara por fin. Dice, a ver, México, vamos a poner una portería así acá, de esquina a esquina, a ver si así la mete, ¿no? Ya. Y pues siempre va a mantener la selección en los mundiales, ¿no? Albert Aista, que era académico Aista. muy parecido a Albert Einstein, capaz de predecir el resultado de cualquier partido de fútbol a través de simples fórmulas. Albert Einstein. Está chido. Profesor Pierre de los Estribos, iracundo profesor de francés, usado durante la Copa Mundial del 98. Sí, es una afrentota así. Sí, ¿no? Y luego Fried Chicken, que era enviado del cardenal Sanders de Kentucky, de la orden familiar. Y luego también tenemos al gurú Ramalazo, el gran gurú. Ramalazo se dedica a la astrología, las ciencias ocultas, el esoterismo, la numerología, la cábala, la cartomancia y se dedica profesionalmente a hacer predicciones para las galletas de la suerte de los restaurantes chinos y japoneses. Que pues ahí puede entrar también el de Derbez, ¿no? El de todo lo que me sobra, ¿no? Ah, sí. Yo estaba pensando en otro que tiene Derbez, que es un gurú también, ¿no? El que estaba muy pacífico y luego de repente se ponía, bueno, también un poquito como el hooligan. Ajá. De repente estaba haciendo meditaciones de paz y luego se enojaba, producción, no sé qué. Empezaba a destruir todo. Ahí Derbez tenía un personaje así. No son menillos. Ajá. Entonces tenemos a Sigmund Fraude, psicoanalista freudiano. Profesor Chido Wan, maestro de idioma coreano, nacido en los Juegos Olímpicos de Seúl en el 88 y repetido en el Mundial de Fútbol de 2002. Key Weber, el profesor Key Weber es el maestro de inglés y computación de la Academia de Idiomas de Ponchito. También tenemos a Capillo Parato, nace en la ciudad de Italia, de Venecia.
Famoso porque en esta población las tercas nunca van cuando uno las llama. No sé qué decir eso. El doctor González, doctor Clonsales. El doctor Clonsales se le debe a la creación de la oveja Molly, parecida a la oveja Dolly, clonada en Escocia, pero que ya nace en un horno que tiene pegado el animal del cuerpo para facilitar la barbacoa. Y ya, porque tenemos no me acuerdo. a Mambrú Molotov. Mambrú Molotov, ese sí. Inspirado en los personajes de películas de comandos en los años 80. Era un soldado pacifista que creaba armas antiguerra que terminaban frustrando ataques o atacando al usuario para desincentivar las guerras. Parodiaba a los infomerciales presentando sus armas con su frase célebre: yo no voy a la guerra, yo no voy a la guerra. Después de hacer una breve demostración de sus artefactos, aparecían los teléfonos para hacer los pedidos y las formas de pago. Su nombre proviene de la canción popular. Así que eso fue pues de Molotov. Ajá, Mambrú se fue a la guerra. Mambrú se fue a la guerra. Eso. Y bueno, en películas pues no pues nomás hizo la de El crimen del Cácaro Gumaro, que pues, está pasable, está entretenida. Okay, pues muchas referencias al cine mexicano. Se empieza con una parodia de Amores Perros y luego tiene un montón de referencias a películas del cine mexicano. Tiene muchas referencias a Tintán, por ejemplo. El protagonista se llama Germán Genaro Cipriano Gumaro, no me acuerdo qué, que es el nombre real de Tintán. Y por ahí tiene algunos pósters en el cine del Rey del Barrio o algo así. Pero está entretenida. Está bien. Pasar el rato, ¿no? Para pasar el rato. Digo, no es lo que esperabas de una película de Andrés Bustamante. Que pues no es el principal que digamos, ¿no? O sea, son muchas cosas. Pero digo, tú querías ver una película de Andrés Bustamante, ¿no? Y verlo en cine por fin. Así como que vamos a ver. Pero pues, bueno. Sí, su personaje es un gobernador corrupto, muy parecido como el de la ley de Herodes, algo así. Ahí a mí lo que se me hace muy rescatable es, pues sí tiene su buena dosis de comedia. Aparecen varios comediantes. Sí, muchos cambios. Sí, y las referencias al cine mexicano. Tiene muchas referencias a muchas películas del cine mexicano. Y sí, una película entretenida. Va a verla ahí sin pretensión alguna, sin pretensión. Ajá, y es lo que bueno, aparte de eso, otras inclusiones en el cine, pues ha sido el doblaje. Sí, el doblaje, eso sí. Mi villano favorito, que es el Gru. Monsters Inc. Mike Wazowski, que también, o sea, ha superado, yo creo que lo que hacen los gringos, ¿no? Las voces gringas, lo superan mucho en la versión mexicana, ¿no? Sí, en la calidez, y luego, por ejemplo, Monsters Inc. es Sullivan es Víctor Trujillo, entonces pues hay mucha química ahí entre ellos, aunque no sé si lo habrán grabado juntos, pero sí se ve, se nota ahí que la camaradería. Siempre fueron muy, muy amigos ellos dos. O siempre han sido muy amigos. Así es. Pero pues bueno, Andrés Bustamante, digo, todavía está ahí. Esperemos que ver una película. No sé, hacer una película o sea, wiri wiri, ¿no? No sé, algo chido, algo que nos deje Andrés Bustamante antes de que se nos vaya, porque pues nos debe una película, ¿no? Una película, una recopilación ahí de sus personajes, no sé, alguna cosa ahí, una colaboración más importante a lo mejor con el mismo Víctor Trujillo, no sé, algo sí, porque es un ícono fundamental de la comedia. Es un, como decías al principio, o sea, un ser de otro planeta, o sea, me parece que ahorita debería ser el mejor comediante vivo que tengamos. O sea, yo creo que, te digo, para mí está 2 o 3 peldaños arriba de Eugenio Derbez, tal vez, y cualquier otro que me digas, yo creo que todos le deben ahí algo a Andrés Bustamante, igual incluso Víctor Trujillo, o sea, todos yo creo que por ahí Alejandro Suárez, bueno, que ya está más para allá, ¿no? que para acá, pero sí yo creo que ahorita Andrés Bustamante sí es de lo mejor que tenemos en comedia en general, global. Así es, y hay que aprovecharlo porque pues ahorita está así como que, bueno, digo, nomás aparecen los mundiales de repente ahí, las olimpiadas, pero necesitamos más, Andrés, necesitamos más cosas sí, aquí. más. Y pues bueno,
Pues sin duda Andrés Bustamante marcó una historia de la comedia en México y es un digno representante. Y pues bueno, este fue su episodio aquí en Comedipedia, Andrés Bustamante. ¿Algo quieres agregar de Andrés Bustamante, Carlos? ¿Algún nada, otro pues, dato curioso que tengas? Bueno, uno más, así rápido, uno de sus escritores era Armando Vega Gil. Uno de los escritores del programa El Wiri Wiri era Armando Vega Gil, que era de Botellita de Jerez. Ok. Que pues tuvo un final muy lamentable. Ahí, termina con su vida ahí colgado de un árbol, pero me llamó la atención que era uno de los amigos y colaboradores de Andrés Bustamante y muchos otros también ahí que han pasado por la comedia. Pero bueno, eso ha formado mucha gente, ha dado a que existan muchos otros comediantes como pues, Eugenio Derbez, Omar Chaparro, pues todos los programas de sketches que vinieron después, e incluso pues de los multipersonajes, ¿no? Hacer muchos los multipersonajes y todo eso. Y pues eso, ¿no? O sea, es un gran personaje. Y sí, ojalá haga algo más seguido. Y otra cosa también por la que me gustó Andrés justamente es porque tenía una sección hace muchos años en un programa de radio en las noticias con Pedro Ferriz de Con. Todas las mañanas tenía una intervención ahí con Ponchito. Okay. Entonces yo me acuerdo que yo me levantaba para ir a la prepa, ponía esa sección mientras me despertaba porque me gustaba oír la noticia chistosa, la noticia cómica con Ponchito. Entonces también por eso le tengo mucho pues mucha simpatía, mucho cariño, mucho aprecio a Andrés. Muy entrañable, ¿no? Sí, muy entrañable. Pues bueno, pues esto fue Andrés Bustamante. Carlos, tus redes, ¿algo que quieres agregar? Pues me pueden seguir en Instagram en Carlos Roth de Rodríguez.g, ahí en Instagram. Ok. Ahí estoy. Nomás tienes Instagram. En TikTok, Carlos Roth G. Instagram, TikTok, ahí ando subiendo algunos beats de lo que hago en stand-up y algunas otras cosas o reflexiones ahí que se me ocurren. Ok, muy bien. Así que si usted ve anunciado a Carlos Rodríguez ahí en un show de stand-up, en un open mic, lo que sea, vaya a verlo y pues vaya a comprobar esa rutina y bueno, me ha tocado la fortuna de ver sus rutinas de lo que estuve hablando ahorita al principio del podcast y pues sí, sí, causa mucha risa, es la verdad. O sea, sí, neta. Pero bueno, ya conoce usted el trasfondo, entonces ya no se siente tan mal, ¿verdad? Porque ya sabemos que es un tipo de homenaje. Es un homenaje a su esposa. Mi difunta esposa. Su difunta esposa. Ya no sé cómo decirlo, pero bueno. Tú lo dices mejor que yo. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí, Carlos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Ahí estamos en contacto. Y pues bueno, muchas gracias a René Paino ahí en los controles. Esto fue de Audioforma Comedy. Fue Comedipedia, la enciclopedia de la comedia. Nos estamos viendo, escuchando o a ver qué onda, a ver qué hacemos. Ahí nos vemos. Bye bye. Cuídense. Comedipedia, la enciclopedia de la comedia. Con Osvaldo Esparza. Derechos reservados a Audioforma Comedy 2023. Oigaste.